Que Dios los esté bendiciendo en esta tarde. Sabe que hasta donde tengo memoria van 2 oportunidades donde realizamos secuencialmente un estudio acerca de la carta de Hechos de los Apóstoles. Y no hay más libros, podría preguntarse alguno, porque hasta donde recuerdo secuencialmente ha sido Hechos de los Apóstoles y Romanos lo que he estudiado. Después, sí, por supuesto, se han en forma aislada leído pasajes que tratan de un tema específico, tal vez a una iglesia específica. Y el mensaje de hoy está basado en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1. Y sabe que si no conocemos un poco el trasfondo de las cosas que acontecieron allí en Hechos de los Apóstoles, es bastante complicado entender lo que acá dice y por qué se dicen esas cosas. Sabe que el apóstol Pablo realiza 3 viajes misioneros de ida y vuelta, un último viaje que es solamente de ida, donde ya no va siguiendo los pasos que él quiera, sino encadenado, dice, como embajador en cadenas. Y en algunas oportunidades él se planteó, dice, voy a ir a evangelizar a tal lugar, voy a evangelizar a tal otro, y las cosas no salieron como pensaba, y Dios cambió el rumbo porque los planes son de Dios, y Pablo no era otra cosa más que un apóstol, y un apóstol, ¿sabe usted lo que quiere decir? Porque mucha gente hoy incluso se autonombra apóstoles. Apóstoles es uno que es enviado, ¿tá? Entonces cuando alguien es enviado, lo están mandando que vaya a hacer determinada cosa, a hablar determinada cosa y a determinado lugar. Y por eso no seguía un itinerario que respondía a sus propios propósitos, sino a la voluntad de Dios. El primer viaje que el apóstol Pablo realiza, lo realiza con Bernabé, y es un viaje que si lo miramos es bastante más reducido que los otros viajes, no solo en extensión recorrida, sino también en duración. Después hubo allí un desacuerdo que lo puede ver en Hechos de los Apóstoles. Le estoy resumiendo como en cierta oportunidad tuvo que resumirle Esteban los acontecimientos que habían llevado a aquel testimonio que él estaba dando en aquel lugar. Y yo hoy también tengo que resumirle lo que tal vez si usted lee en forma secuencial todo Hechos de los Apóstoles, si no lo estudia detenidamente no puede entenderlo. Y había un segundo viaje misionero donde había habido un desacuerdo, como yo dije en el estudio el domingo pasado allá en Colonia, para los que lo siguen. El que no lo sigue lo puede ver porque está en la página de YouTube de la iglesia. A veces los propios hermanos que lideraban la iglesia eran personas que tenían sus desacuerdos, ¿no? Y no siempre estaban de acuerdo en todo. Pablo no estuvo de acuerdo con Bernabé, que era aquel que inició el primer viaje misionero. Pablo tampoco estuvo de acuerdo con la manera que Pedro se estaba conduciéndose por un tema de apariencias en Antioquía, y también le había llamado la atención. Y vemos entonces que no tenía no daba muchas vueltas cuando tenía algo para decir. Y emprende un segundo viaje misionero. En este caso, ese segundo viaje misionero lo lleva adelante con Silas, quien también lo acompañó en el tercer viaje misionero. Ahora, cuando leemos la palabra de Dios, es importante, hermano, que nosotros podamos situarnos en el tiempo, porque no todas fueron escritas en el mismo momento, y al pasar de los años, el propio apóstol Pablo, igual que los otros discípulos, fueron aprendiendo cosas. Y cuando estudiamos 1 Corintios, nosotros debemos situarnos en qué momento de los hechos de los apóstoles, de allí, de la venida del Espíritu Santo, de la evangelización que se realizó, en qué momento ocurrieron estas cosas. Y permítame decirle que la carta primera a los Corintios es enviada luego
de haberse concluido el segundo viaje misionero, entre medio del segundo viaje misionero y el tercer viaje misionero. También, si usted conoce un poco de historia universal, a veces vemos ciertas ciudades, por ejemplo, cuando hablamos de Efeso, o la carta a los Efesios, y nos suena, si no indagamos a fondo, que parecería que estamos hablando de griegos, porque había muchos griegos, porque todos aquellos territorios habían sido colonias griegas anteriormente a que estuvieran los romanos. Todo el mundo antiguo había sido dominado por Grecia, habían llevado su religión, habían llevado su cultura, habían llevado su sabiduría, la llevaron también a África, como era Alejandría y etcétera. Y le hago este resumen porque en Alejandría hay uno de los personajes que ocupa el texto de hoy, ¿no? Un muchacho llamado Apolo había venido de esa colonia principal que había en Egipto, en África, en la ciudad de Alejandría, y esta persona era lo que hoy le llamaríamos en nuestros tiempos, pero imagínense hoy ser universitario, no sé cuántos universitarios hay acá, no hay muchos que hayan terminado una carrera, pero hace 2000 años atrás había muchos que ni leer sabían. Y allí aparece este hombre con un conocimiento bárbaro a predicar la palabra de Dios. Y cruza de Alejandría y se va a Efeso, que es la actual Turquía, lo que vendría a ser Macedonia. Y allí, muy entusiasmado, le empieza a preguntar. Se encuentra con dos tipos de personas. Se encuentra con los habitantes del lugar y se encuentra con judíos que se congregaban en la sinagoga. Y él viene y trata de explicarle acerca de Jesucristo y explica hasta lo que él mismo había recibido. Para que usted entienda por qué yo le hice esta introducción, la introducción es necesaria para que usted mismo vea. Yo le dije que tenemos que entender en qué momento se escribió esto para ver cuánto conocimiento, cuánta revelación llevaba adquirida. Cuando este hombre llegó con un conocimiento bárbaro a predicar en Efeso, estaba todavía bastante alejado del verdadero mensaje, así como sucede hoy de que muchos creyentes, a pesar de que viven en la misma época, a pesar de que en el 2025 tienen una reunión, igual que nosotros hoy, y muchos están pensando acerca de un plan de salvación de Dios medianamente eficiente. ¿Por qué le digo que piensan en un plan de Dios medianamente eficiente? Porque están con miedo de perder la salvación. Y dice, si hago esto, si hago aquello, puedo perder la salvación. Y le voy a decir una cosa, la salvación no se pierde, pero conforme la salvación no se pierde, también hay gente que nunca fue salva, porque es una elección de parte de Dios. Así que si alguno se pierde, porque nunca fue salvado, porque Jesús da testimonio, dice, de lo que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición que ya estaba destinado para eso. Porque ya hay un destino, hermanos, que está preparado de parte de Dios. Dios lo cita como ejemplo en sus años de ministerio y donde había, no eran solamente 12, sabemos que había 12, dice, después envió a otros 70 a predicar. Y sabemos que habían mujeres también que eran discípulos, de los cuales nos da testimonio la palabra, que servían a Jesús también con sus bienes, y las nombra, de esas mujeres estaban allí cuando Jesús fue crucificado, y se nos nombra también a un montón. Y había otros tantos hermanos que son allí nombrados. Ninguno se perdió. ¿Por qué, hermano? Porque los que han alcanzado la salvación, realmente ninguno se puede perder. Bueno, conforme este hombre, erudito en cuanto a letras, había tratado de comunicar el mensaje, pero todavía no había entendido algunas de estas verdades. Y estas verdades, cuando lo escucharon, un matrimonio que eran los dueños de casa de la iglesia de Roma, que a raíz de un edicto que había salido, se habían tenido que ir y estuvieron primeramente en Corinto. Corintio es lo que estamos leyendo, habían estado en Corinto. Y esta gente, para poder comer, tenía que trabajar y se dedicaban a hacer carpas. Y un día se encuentran con un hombre que también el trabajo de él era hacer carpa y capaz que armaron tipo una cooperativa. ¿Cómo se llamaba este hombre? Pablo. El apóstol Pablo da testimonio, pues el apóstol Pablo, aparte de ser apóstol,
también trabajaba y su oficio, dice, era hacer carpa. Y con su oficio él tenía lo suficiente para autosustentarse y también poder ayudar a otros. Y nos da ese ejemplo en varias oportunidades. Habla con una propiedad bárbara acerca de el deber de trabajar. Es uno de los encabezados que tenemos en los escritos del apóstol Pablo. Bueno, este hombre se encuentra con Priscila y Aquila, como eran del mismo oficio, convivieron juntos, y estos, Priscila y Aquila, no perdieron oportunidad de aprender acerca del camino de Dios, de poner a disposición su casa, porque cuando usted lee la carta a los romanos, en el capítulo 16, dice que los hermanos que se reúnen en la casa de Priscila y Aquila. Saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa, dice, para ser literal. Así que estos hombres, hermanos, habían entendido, habían estado dispuestos y habían puesto su casa a disposición para que se hiciese una reunión. Yo no sé si en Corinto habían tenido la posibilidad de comprar un lugar y había un edificio destinado a las reuniones, como tenemos acá, por ejemplo, o si se realizaba en una casa, porque sabe que hubo un altercado y a raíz de ese altercado Pablo se fue a predicarle a los gentiles, pero también quería explicarle acerca de eso. Si yo le pregunto a usted y le digo, ¿quiénes son los gentiles? Es decir, cualquiera que no es un judío gentil, ¿es verdad? Nosotros somos gentiles. ¿Y qué somos nosotros? Creo que la mayoría somos todo lo que se le llama criollo, es decir, descendientes de europeos que nacimos en este continente. ¿Tá? Somos todos criollos. Ahora, ¿quiénes eran los gentiles a los cuales en el capítulo 18 y 19 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estuvo predicando junto a Silas en Corinto, él se dirigía? ¿Quiénes eran los gentiles que vivían en Corinto? Los griegos. Había griegos y había familias que tenían esclavos. Hay muchos, como Onésimo, era un esclavo convertido, que allí era esclavo de la casa de uno que se llamaba Filemón. Lo puede estudiar en la carta del apóstol Pablo a Filemón y leer un poco de esa historia. Bueno, allí en Corinto, el apóstol Pablo estuvo predicando por mucho tiempo. Se detuvo allí 18 meses, 1 año y medio había estado predicando. Hechos 18 y 19, por eso le digo, lo invito a que usted lo lea. Es decir, fue a este lugar, predicó primeramente en la sinagoga. Pocos creyeron, pero el principal de la sinagoga había creído también, se llamaba Sóstenes, y por eso, hermano, esta carta la escribe Pablo y el hermano Sóstenes, aquel que había sido principal de la sinagoga y que había tenido que dejar el lugar porque lo echaron y hubo una persecución bárbara, etc. Y Pablo se fue de allí después de 1 año y medio, se fueron con ellos Priscila y Aquila. Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso y Pablo regresó, y es lo que da origen al tercer viaje misionero. En este tiempo que demora terminar el segundo viaje misionero y comenzar el tercero, llega este joven de aquella colonia anteriormente griega a predicar, que se llamaba Apolo, y llegó a Efeso, predicó. No tenía todo el conocimiento, como yo le digo, conforme hoy también hay gente que no tiene toda la doctrina verdadera de que Jesucristo hizo todo a nuestro favor y nos salvó y nos dio una salvación segura que no se puede perder. No tenía todo el conocimiento, entonces lo agarró este matrimonio aparte y le explicó, y dice, mira, a través de la Escritura, la obra de Jesucristo es completa, es eficaz, él hizo esto acá. Y Apolo recibió esa verdad. Y cuando recibió esa verdad, dice Priscila y Aquila, junto con los otros hermanos que estaban en Éfeso, dice, vamos a ayudarlo, vamos a encaminarlo para que vaya y esté ministrando también en Corinto. Recuerde que Pablo y Priscila y Aquila se habían tenido que ir de Corinto porque se había levantado una persecución de parte de los griegos, que eran los gentiles de aquel lugar, y allí llega entonces Apolo y empieza a ministrar dentro de la iglesia. Toda esta situación se la relato para que usted entienda lo que estaba sucediendo aquí cuando dice la palabra de Dios, está dividido Cristo. El apóstol Pablo, entre medio de ese segundo viaje misionero y en que llega nuevamente en el tercer viaje, recibe un reporte. Y para hacer las cosas claras,
No decía como dice la gente que tiene un ánimo traicionero. Hay un dicho acá que dice, me contó un pajarito. Bueno, los pajaritos, salvo algún loro que repite, nomás no hablan. Entonces el apóstol Pablo con claridad dice, he sido informado por los de Cloé. Identifica claramente, dice, que hay divisiones en medio de la iglesia. Y tiene la necesidad, sabe que aunque usted lee todo lo que es el Nuevo Testamento y no ve que Pedro salió en varias oportunidades, como en ese caso que dice Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pedro había salido también, igual que Juan, en muchas oportunidades a evangelizar, aunque concretamente no nos dice, muy posiblemente también Pedro haya estado en Corinto, porque no solamente lo menciona acá, tenía sus partidarios entre los griegos, que eran los gentiles de la iglesia de Corinto, no solamente lo menciona a él, lo llama Cefas, que era, el nombre de él era Cefas, y Jesús dijo, te llamarás Pedro. ¿Ah? Le cambió el nombre, pero cuando hablamos de Cefas o hablamos de Pedro, estamos hablando de la misma persona. Y después en el capítulo 9 dice, no tenemos derecho como el resto de los apóstoles y Cefas de traer una hermana en medio de nosotros. Le estaba hablando de alguien que la iglesia conocía. Así que muy posiblemente también haya pasado por este lugar. Le quería explicar cuál era la situación. La situación es que, enviado por Dios, el apóstol Pablo va a aquella ciudad, predica en la sinagoga cuando los que estaban destinados para salvación creyeron y los que no se levantaron en contra, se apartó y fue a los gentiles de esa ciudad, griegos ellos, y llevó consigo al principal de la sinagoga, Sóstenes, que se había convertido. Y ese Sóstenes luego sigue con el apóstol Pablo y escriben los dos, Primera de Corintios. Dice, Pablo y el hermano Sóstenes, versículo 1, escriben esta carta. Y había llegado Apolo y había predicado allí, y ¿sabe qué empezó a hacer? ¿Qué empezaron a hacer los hermanos? Empezaron a cada uno tener su concepto y cada uno tenía su figurita allí no le digo de adoración, pero sí, mi favorito es este. Y entre ellos, dice, había quienes decían, yo soy de Apolo. Otro decía, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y el apóstol Pablo viene y le llama la atención y por eso dice, está dividido Cristo. Jesús mismo enseña, cuando había salido a expulsar demonios, dice, una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Y el apóstol Pablo, valiéndose de esa enseñanza, le dice a la iglesia, porque en todas las cosas, hermano, quería que esa iglesia alcanzara una madurez. Y cuando la iglesia está dividida en opiniones, diciendo, me encanta este hermano, me encanta este otro, me encanta esta predicación, me encanta esta alabanza. No se olvide, hermano, que todos, hermanos, somos miembros de un mismo cuerpo. Y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son solamente para el autor y consumador de la salvación, que es Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo entonces establece esa secuencia, pero si no, usted no entiende. Dice, he sido informado, ¿no? Quiero decir, versículo 12, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Hermano, todo confluye, hermano, en darle la gloria a Dios. Y dice, no fue crucificado Pablo en vuestro nombre, ni Cefas, ni Apolo. No fuiste bautizado en otro nombre más que en el nombre de Jesucristo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanos, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió, de nuevo le vuelvo a decir, apóstoles uno que es enviado. Dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano, y acá nuevamente, seguramente estos hermanos estaban, si usted hoy va al liceo y estudia, va a estudiar los filósofos de la época, unos cientos de años anterior a la época allí
de que el apóstol Pablo estuvo en aquellas regiones, ¿no? Gente que 2000 años después la siguen estudiando porque tenían una elocuencia y una imaginación bárbara, estos hombres. Pero hermano, que ninguna cosa opaque, que la sabiduría humana no opaque la gloria del sacrificio de Jesucristo y la eficiencia de su plan de salvación. Y por eso le está diciendo, hermano, dice, si usted continúa leyendo, de que son todos siervos. Dice, yo planté. ¿Por qué plantó? Porque Pablo y Silas fueron los que establecieron la iglesia. Apolo llegó después, que le hice toda la historia. Usted, si quiere entender bien lo que yo le explico, porque dispongo poco tiempo, lea, estudie Hechos 18 y Hechos 19 y léase el primer capítulo de Corintios y va realmente a entender de una manera que si solamente lee 1 Corintios nunca la van a lograr entender. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, hermano, también importante para que entendamos, el propio apóstol Pablo después da también una analogía de la iglesia como el cuerpo. Dice que el cuerpo está compuesto por distintos miembros y ninguno le dice al otro, yo no te necesito. Y Pablo se pone como ejemplo. Dice, en alguna oportunidad, como fue el caso del carcelero, el apóstol Pablo fue y bautizó a él y a su familia. Dice, yo no fui enviado a bautizar. ¿Por qué, hermano? Porque en la casa de Dios debemos aprender cada uno a ser útiles. El Señor dice que en la parábola de los talentos dice, le dio talento a todo. A uno le dio más, a otro le dio menos. Pero un día vendrá el Señor y pedirá cuenta. ¿Y qué hizo usted con el talento que Dios le dio? Que cada uno pueda encontrar su lugar, cómo poder ser útil en el cuerpo de Cristo. Así sea, hermano, reenviando. Dice, bueno, yo no tengo tal vez el conocimiento o la fluidez para poder comunicar el mensaje, pero solamente dándole reenviar, poniendo de estado la predicación. Hay un montón de cosas que podemos hacer porque un día el Señor, como enseña en esa parábola, va a venir y va a pedir cuenta. ¿Y qué le diremos? Señor, lo dejé enterrado allí porque tuve miedo. ¿O haremos, hermano, que la palabra del Señor corra para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado? Que Dios los bendiga a todos.